Bueno, mis amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 2 de Hablemos de Jazz en Luna Latina, nuestra página que nos lleva desde la ciudad de la Luna hasta los confines del Latin Jazz. Bien, recordemos que en nuestra primera emisión formal hablamos sobre la historia del jazz en los primeros 40 años y llegamos hasta el periodo de las big bands, del periodo del estilo del swing, que floreció aproximadamente hasta finales de la década de 1940, que fue una música divertida, hecha para bailar, esencialmente, muy suave y además con unos arreglos relativamente bien organizados. En esta nueva sesión nos vamos a empezar a meter ya en el terreno del jazz moderno, que es un periodo largo y complejo, el cual trataremos de abordar de una manera muy concreta y ordenada, pero pues va a ser un poco complicado porque de pronto me toca alargarme un poco de los tiempos que tenían previstos para estos programas. Pero ustedes tienen la ventaja de que pueden acceder a esta emisión en la página de Luna Latina y verla en varias oportunidades de manera que la pueden completar. Así que no es un problema excesivamente serio. Para que hablemos del jazz moderno, les he traído esta imagen de clasificación. Demostramos que el jazz moderno lo podemos dividir básicamente en dos periodos. Lo que llamamos el periodo del bop, que va de 1940 a principios de 1960, y del post-bop, que va de los años 60 a principios de 1990. El periodo del bop pues está compuesto principalmente por los estilos de bebop, propiamente dicho, que fue el que dio origen al género, el cool jazz, que a veces se confunde con el West Coast Jazz, o jazz de la costa oeste, y el hard bop. Pero también tenemos que destacar a dos músicos que fueron fundamentales, que fue Miles Davis, su trabajo experimental, y John Coltrane con todos los ensayos que hizo en sus estilos, entre ellos el jazz moderno. El post-bop, por su parte, mostró la expresión de un estilo muy complejo que fue el del free jazz y también el avant-garde en los años 60 y 70. Unos estilos particulares muy importantes como de los pianistas Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea y Keith Jarrett. Y vamos a terminar ese periodo con la fusión del jazz rock. Si nos acercamos al jazz del siglo XXI, podría reconocer dos tendencias que coexisten. Una la llamamos el mainstream, que es un jazz formal que ha seguido con la tradición de las técnicas y la manera de interpretarlo, que surgió básicamente desde el bebop y sus estilos derivados, y lo que podemos llamar la experimentación y fusión en el jazz. En orden, vamos a empezar con el bebop. Podríamos empezar diciendo que algunos músicos muy aventajados, de muy buena calidad, por allá de principios de los años 40, empezaron a estudiar con atención los estilos de interpretación de algunos músicos del periodo de las big bands, entre ellos los saxofonistas Coleman Hawkins y Lester Young, los pianistas Art Tatum y Nat King Cole, el trompetista Roy Eldridge, el guitarrista Charlie Christian y particularmente la sección rítmica de la big band de Count Basie. Todos estos intérpretes mostraban unas características particulares que le atraían, especialmente a todos esos músicos innovadores, a toda esta nueva generación de intérpretes de jazz. Debido a la importancia y a la influencia que tuvo Lester Young, les voy a invitar a que lo escuchemos con su grupo Kansas City Six, interpretando I Got Rid.
Hay que aclarar, por supuesto, que el desarrollo del bebop no fue de la noche a la mañana. Fue de una manera progresiva, como el saxofonista Charlie Parker, el trompetista Dizzy Gillespie y el pianista Thelonious Monk fueron creando una nueva forma y desarrollando técnicas novedosas en la interpretación del jazz y en las improvisaciones. Y hablando de improvisaciones, pues ellos daban mucha importancia a la improvisación personal, a la brillantez con la que los músicos presentaran sus temas. En este mismo periodo también existieron grandes bandas, no fueron solamente grupos pequeños. Entre ellos estuvo, por ejemplo, la orquesta de Woody Herman, que fue también influida por los nuevos sonidos en el jazz. A este estilo se le llamó bebop o bop. Bebop, pues en el fondo no significa particularmente nada como palabras, pues son sonidos que vienen de una canción anterior, pero tiene una gran significación dentro de la historia del jazz. Como sea, el bebop generó una profunda transformación, no dicho una revolución dentro del jazz, hacia mediados y finales de los años 40. Son muchas las características distintivas del bop, porque fue una música que cambió radicalmente la manera como se venía interpretando el jazz. Creo que para que tengamos una idea más clara de esa transformación que se dio, pues he preparado también una figura. Aquí se resumen los principales cambios que generó el bop. Y podemos decir que este estilo se interpretaba preferencialmente en grupos pequeños y no en grandes bandas. Es un estilo caracterizado por un tempo en promedio mucho más rápido. Tal vez las canciones del periodo anterior se ejecutaban en tempos de 80 a 100 pulsos por minuto para pasar a más de 120, de 260 pulsos por minuto. El bebop, por su parte, perdió una mayor preferencia al saxofón sobre el clarinete. El clarinete fue un instrumento poco común durante el periodo del bop. La prioridad, por su parte, fue demostrar el virtuosismo individual de los músicos. Se redujo el uso de la guitarra rítmica
y se hizo menos énfasis en los arreglos y por supuesto más en la improvisación, porque permitía el lucimiento de los músicos de manera individual. Las melodías y las armonías del bop se hicieron más complejas, así como se presentó una mayor variedad en los ritmos de acompañamiento. Los acompañamientos, de todas maneras, solían ser acordes simples sobre el ritmo para darle una base al trabajo del solista. Los bateristas, a su vez, tenían que sostener el tiempo primariamente en el platillo suspendido y no en otros platillos o tambores. Las melodías y las progresiones de acordes del bebop proyectaban una buena calidad, pero una menor resolución. Eran un poco rugosas, por llamarlo de alguna manera. Era un estilo mucho más agitado que el swing. Las improvisaciones eran más complejas porque los músicos presentaban más temas en sus solos. Muchas veces esos temas no se asemejaban entre sí y se solían hacer excursiones por fuera de la clave básica o la clave original de la pieza musical, teniendo un desarrollo rítmico de más amplio alcance. Era muy importante que la música no fuera tan predecible, así que se valoraba más la sorpresa en las interpretaciones. Para que veamos un poco las características anotadas ya puestas en la música y apreciar una típica melodía del bebop, hemos seleccionado como una muestra la pieza Show compuesta por Gillespie Parker por allá a mediados de los años 40. Esta le ha agregado unos textos de ayuda que permitan reconocer las diferentes partes e intervenciones en el desarrollo de la melodía.